Buenas tardes a todos. La verdad, cuando Edith nos planteó la posibilidad de que hiciéramos una exposición en la tarde de hoy dentro del foro, nos llamó mucho la atención el tema del que nos conversó, sobre todo porque esta administración del Tribunal Administrativo Tributario, que ya va para 2 años de estar en ejercicio, se ha caracterizado por ser una administración de profunda reforma. Yo no diría que llegamos a cambiar el camino, sino que nosotros ubicamos nuestro propio camino desarrollando la doctrina administrativa tributaria y sobre todo la manera en que se tramitan los procesos en el tribunal. Curiosamente, nosotros iniciamos la sonada de cambios con el procedimiento de cobro coactivo. De hecho, uno de los primeros cambios que hubo en nuestras resoluciones fue sobre el tema de las nulidades, que antiguamente eran rechazadas en el Tribunal Administrativo Tributario porque se tenía una interpretación distinta a lo que establece el artículo 1247 con respecto a la admisión de los incidentes, las excepciones y las nulidades. De ahí, creo que la segunda reforma en febrero del año pasado vino con respecto al artículo 1247D, ya que antiguamente, a pesar de que se había expedido la ley 33 de junio de 2010, se seguía utilizando el antiguo modelo que estaba en el Código Judicial, en donde se realizaban 4 resoluciones. Una primera resolución que tenía toda la formalidad de un auto que libra mandamiento de pago. Sin embargo, era una especie de exigencia de pago, no sé cómo lo llamaban jurídicamente, que era firmado por el funcionario ejecutor y por el secretario. Sin embargo, a continuación de esa resolución se nombraba al secretario quien había firmado una resolución para la cual no estaba habilitado. Entonces era algo sumamente extraño y que no cumplía con la norma. Yo estoy acostumbrándome al apuntador. Aquí mientras le hago los comentarios, mientras nos ubicamos con el apuntador. Inclusive luego entonces se da la resolución que libraba mandamiento de pago y posteriormente se dictaba una resolución donde se dictaban medidas cautelares de secuestro, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros en primera instancia convocamos al Departamento de Jurisdicción Coactiva, conversamos con ellos al respecto de lo que establecía el artículo 1247D del Código Fiscal. Ellos nos expresaron su inquietud en ese momento sobre el sistema. Yo creo, viniendo de la DGI, que el sistema ITAX es tremenda herramienta, pero como todo, el sistema se tiene que adecuar a la ley. La ley no se adecua a los sistemas. Y en base a que el sistema se tiene que adecuar a la ley, ha sido el norte de nosotros al dictar nuestras resoluciones. Nosotros no funcionamos o no interpretamos la ley en base a lo que establece el sistema ITAX 2, sino que el sistema se tiene que adecuar a lo que establece la ley y a lo que establecen las resoluciones del Tribunal Administrativo Tributario como tribunal de última instancia con respecto a las apelaciones y a los procesos que se ven en única instancia que provienen de la Dirección General de Ingresos. Así que este tema es un tema sumamente interesante para nosotros porque marcó el inicio de hacer nuestro propio camino con respecto a cómo nosotros hemos venido desarrollando la función dentro del tribunal. Nosotros hemos sido reformistas en muchos temas, uno de esos fue jurisdicción coactiva, el tema de cómo se veía la no presentación de los formularios 930 de precio de transferencia hasta antes del año 2019, el tema de cómo se vino interpretando el artículo 1185 con respecto al silencio administrativo. Todas estas decisiones constan en nuestra página web y ahí pueden examinar la jurisprudencia, cómo se ha venido dando dentro del tribunal. Nosotros tenemos una interpretación del artículo 1185 donde si se prorroga la competencia, nosotros asumimos esa competencia porque creemos en que el contribuyente es quien
fija la competencia al momento que somete la controversia al tribunal y que el artículo 1185 no tiene una consecuencia si no se aplica posterior a los 2 meses y 15 días lo que él establece en cuanto al recurso de apelación. Y así hemos venido estableciendo un camino. Ha sido difícil, hemos sido llamados de diversas formas, pro algo, contra algo. Nosotros somos pro ley, así me gusta que nos veamos nosotros, así siento que nos vemos nosotros. Recuerdo que cuando fuimos designados y aún cuando no estábamos ratificados, me reuní con la magistrada presidenta, en ese momento era una magistrada designada como yo, y tengo que decir, por honra, que encontré en ella ese compañerismo idóneo y esa visión compartida de cómo quería administrar justicia y de lo que yo pensaba y yo idealizaba que podía ser una administración de justicia, viniendo de una administración tributaria que tiene muchísimas carencias de infraestructura económica y legales, y de cómo podíamos nosotros contribuir a mejorar la relación contribuyente, administración tributaria contribuyente. Y creo que compartimos esa visión desde el primer momento. Y de verdad que estos 2 años, magistrada, han sido muy enriquecedores. Creo que cada vez estamos aprendiendo más. La última discusión que tuvimos hace 2 días fue cómo tenemos que establecer el rol de nuestro tribunal de segunda instancia. ¿Cuáles son las responsabilidades procedimentales, probatorias que tiene la Dirección General de Ingresos frente al contribuyente? No puede haber una administración que tenga un poder desbalanceado y un contribuyente que tenga que optar por esconderse o volar por debajo del sistema porque no tenga herramientas para recurrir en contra de las decisiones de la administración tributaria. Y por ahí nos encontramos en esa discusión y los invito a que vean la jurisprudencia que va a salir próximamente en los casos que estamos resolviendo, donde van a haber muchas cosas interesantes al respecto. Pero en lo que nos atañe a la tarde de hoy, las excepciones, incidentes y nulidad en el proceso de cobro coactivo. Proceso coactivo, y bueno, ahí les dejo la definición. Yo trabajo siempre con definiciones cortitas, rápidas. Esto surge de la necesidad de los administradores de la cosa pública de poder recaudar su propio fondo. En el caso de la Dirección General de Ingresos, todos los impuestos que ella administra y los impuestos, multas que por ley se señalen que deben ser cobrados por la Dirección General de Ingresos. Dentro de eso se establece un proceso que antiguamente se ventilaba en función del artículo 1780 del Código Judicial. Hablaba de la Sala Tercera, el resto de las instituciones todavía se tiene que acudir a la Sala Tercera. La DGI a partir de la Ley 33 de junio de 2010, que establece los artículos 1247 al 1247F del Código Fiscal, formaliza cómo se va a llevar a cabo ese proceso de jurisdicción coactiva. Y al respecto tengo que decir, es importante que el proceso de jurisdicción coactiva se lleve de manera correcta, de manera prístina, de manera equitativa. Porque ya suficiente es para el contribuyente que el Estado define cuál es el objeto que va a ser objeto del impuesto, que define quién es el sujeto que va a ser sujeto a ese impuesto y que tenga la potestad de cobrar. Así que tiene que haber herramientas efectivas y tiene que haber garantías procesales para que el contribuyente pueda recurrir. Dentro de ese contexto, nosotros vemos en única instancia estos procesos. Y aquí vamos al primer documento, a la primera fase de lo que quisiera examinar en la tarde de hoy. Los documentos que prestan mérito ejecutivo y que inician el proceso de cobro coactivo. Y es sumamente importante, ahí se listan algunos. Yo me enfoco en el número 4. Nosotros, en su mayoría, cuando recibimos los procesos de cobro coactivo, recibimos un estado de cuenta que por lo general no se despliega en su totalidad y que establece cuál es la deuda que está a cargo del cobro del juzgado coactivo. Y es importante, y me llamaba mucho la atención, que no se recurre de manera adecuada cuando se presenta excepción. Porque yo ya tengo alrededor de 10 años en este tema del derecho tributario,
pero tengo 22 años de ser abogado y antes fui abogado litigante y mi primera especialidad fue Derecho Comercial. Y litigaba mucho en lo que era proceso de ejecución de aseguradoras, bancos y cooperativas. Yo no recuerdo que un juez me perdonara a mí un documento que prestara mérito ejecutivo incompleto. No había juez que te perdonara eso, ni abogado de la contraparte que te perdonara que tu documento no fuera claro, líquido, exigible y que tuviera el plazo vencido. Nosotros nos encontramos con una realidad en que el Tribunal Administrativo Tributario le preguntaba al juez coactivo qué periodos iba a ejecutar. De alguna manera perfeccionábamos el documento que debía prestar mérito ejecutivo con esa respuesta y procedíamos a examinar la excepción del contribuyente. Eso no se ajusta a lo que establece el artículo 1247b. Tiene que haber un documento incontestable que preste mérito ejecutivo y que inicie el proceso. Si es un estado de cuenta, ese estado de cuenta tiene que contener una suma clara, líquida, exigible, de plazo vencido. Hay un elemento que afecta la exigibilidad y el tema del plazo vencido. Si usted no me pone los periodos que está ejecutando, ¿cómo definimos que la obligación es de plazo vencido? Y me decía en la discusión un colega, bueno, pero es que hay otros documentos en el proceso por el cual nosotros nos podemos guiar. Pero resulta que el 1247D dice que usted tiene que describir el título. Si usted no describe el título, yo no tengo que estar buscando otros documentos ociosos en el expediente, porque como este es un proceso donde no hay una etapa de prueba, esos documentos no han sido incorporados de manera de debida forma al expediente. Aquí me pueden enviar 20.000 estados de cuenta, pero si en el auto que libra mandamiento de pago me habla de un estado de cuenta, ese es el único que yo miro. Porque ese es el documento que se está escribiendo. El artículo 1247D establece un checklist de qué debe contener el auto que libra mandamiento de pago o esa primera resolución con la que los funcionarios ejecutores inician el proceso de jurisdicción coactiva. Y hablo de funcionarios ejecutores porque no existe tal cosa como jueces ejecutores. Existen juzgados ejecutores, pero no existen jueces ejecutores. El artículo 1247A en su numeral 2 establece que el ejercicio de la jurisdicción coactiva estará a cargo del director de ingresos, quien la delegará en un funcionario de asesoría legal de la Dirección General de Ingresos, quien tendrá las facultades de un juez de circuito. No es juez, es un funcionario de ejecución. Entonces creo que esta confusión en la terminología nos llevó a distorsiones en el sistema. Afortunadamente se han ido corrigiendo. Creo que los jueces han ido entendiendo que el tribunal no es severo con ellos, que el tribunal busca el perfeccionamiento de la labor que ellos realizan. Porque en la medida en que ellos se perfeccionan en lo que hacen día a día, se hacen más incuestionables sus procesos. Y es mucho más complejo, quizás para un contribuyente, poder declarar probada una excepción. Entonces, en virtud de eso, nosotros estuvimos decretando el saneamiento de las resoluciones, de las famosas 4 resoluciones que venían, porque esa era la manera que aceptaba el ITAX. Y podrán ver en nuestra página que hay una multiplicidad de resoluciones de saneamiento, en donde se le ha ido ordenando a los funcionarios de ejecución que realicen sus autos que libran mandamiento de pago de acuerdo a lo que establece el artículo 1247 del Código Fiscal. Afortunadamente, eso ha dado un fruto importante. Hoy por hoy nos encontramos con autos que libran mandamiento de pago realizados en debida forma, que hacen una alusión al documento que presta mérito ejecutivo, que establecen los periodos que se están ejecutando y que dan una claridad sobre lo que está exigiendo el Estado. Dicho esto, el tema de los incidentes, las excepciones y nulidades tiene una particularidad. Las excepciones y las nulidades, sin ser incidentes, se tramitan como tal. Eso hace que mucha gente las confunda y piense que hay un incidente como tal de inexistencia de la obligación, un incidente de prescripción, un incidente de pago. Inclusive no nominamos de manera correcta las excepciones.
Y cada uno tiene una naturaleza jurídica distinta. En el caso de las excepciones, es una acción que busca enervar la pretensión que ejerce el Estado en contra de mis representados si yo soy el que interpone la excepción. Yo busco contrarrestar, hacer fenecer, destruir, desbaratar todos no, se me fue la palabrita en español, pero busco contrarrestar la pretensión de la administración tributaria delegada en el funcionario ejecutor. Esa es la naturaleza jurídica de la excepción. Sin embargo, la ley dispone que la excepción se tramite como incidente. Entonces, a continuación, el artículo que creaba la confusión sobre que no se recibieran incidentes de nulidad o nulidades como tal, era el 1247, porque establecía que contra el auto que libra mandamiento de pago no se podían interponer incidentes en excepciones salvo las de pago, prescripción o inexistencia de la obligación. Eso hacía que cuando usted nominaba una acción como incidente de nulidad, le fuera rechazada, porque no era pago, ni prescripción, ni inexistencia de la obligación. Sin embargo, si usted se fija en el Código Judicial, los incidentes tienen un apartado, las excepciones tienen otro apartado, después viene, creo que un tema de las recusaciones y después vienen las nulidades. O sea, cada uno tiene su función. Que se tramiten como incidentes es porque obviamente la ley ha encontrado en la tramitación incidental el mecanismo idóneo para tramitar también excepciones y nulidades, sin que cada una sea distinta, siendo cada una distinta a la otra porque tienen finalidades distintas dentro del proceso. Así que nosotros, a partir de hacer el análisis de que no puede haber, por ejemplo, un auto que libra mandamiento de pago blindado. Si un auto que libra mandamiento de pago carece de los elementos esenciales que debe contener, que están establecidos en el artículo 12400D, es nulo. Es nulo. ¿Y cómo yo puedo probar esa nulidad? A través de una nulidad que se va a tramitar como un incidente. Y el hecho de que yo la nomine como incidente de nulidad no es óbice para que me sea rechazada. Y eso lo fuimos estableciendo. Pero me llamaba la atención que nadie recurría. Los autos entraban las 4 resoluciones, el proceso se surtía de esa manera y nosotros hemos estado decretando de oficio el saneamiento de los expedientes y se han estado saneando en los juzgados ejecutores a través de los funcionarios de ejecución. Pero no había un accionar de los intervinientes en el proceso, llámese los representantes de los ejecutados, con respecto a esta situación que se vino dando a lo largo de 10 años. La reforma de la Ley 33 de 2010 fungió hasta el año 2022, que nosotros empezamos a decretar las nulidades. Y así se iban, y así se surtían los procesos, y así se ejecutaba, así se probaban excepciones, y se rechazaban nulidades. Y eso funcionó de esa manera hasta que creo que por febrero del año 2021 nosotros empezamos a decretar las nulidades. Pues no se lleva conmigo el apuntador hoy. Igual, el tema del incidente. La naturaleza jurídica del incidente es resolver una cuestión accidental, una cuestión accesoria, que me afecte como parte, que vulnere mis derechos, que me deje en la indefensión, que no me permita realizar mis funciones dentro del proceso. Y hay un tema muy curioso con respecto a los incidentes. El proceso coactivo, como tal, no tiene una fase de alegato, sino que dentro de la excepción hay una fase de alegato cuando se presenta el incidente de excepción y usted le pone la nómina de pago, de prescripción o de inexistencia de la obligación. Eso hace que los incidentes, si son anteriores al surgimiento del proceso o coexisten con el nacimiento del proceso, tengan que presentarse dentro de los 2 días siguientes a que se venza el trámite de contestación de demanda. Pero en el caso de jurisdicción coactiva, dentro de los 2 días siguientes que se vence el último trámite, porque no hay fase de alegato. Entonces pasa mucho que se confunde el término para excepcionar
con el término para incidentar. Yo puedo presentar un incidente de excepción de pago, prescripción o inexistencia de la obligación dentro de los 5 días que me prescribe la norma. Si yo tengo un incidente, ya sea por algún error en la notificación, algún tema de confusión en cuanto a la persona que debió ser notificada, o todo lo que establece en la lista de los incidentes, bueno, eso debe ser presentado dentro de los 2 días siguientes al vencimiento del último trámite. Y pasa mucho que se incidenta ya sea el último día para excepcionar, o en el caso por ahí, ya un caso también que está blanqueado en la página, que nos tocó un incidente de cobro honorario, en el que uno tiene que ejercer el pago del honorario del perito dentro de los 6 días, entonces incidentaron al 6º día, pensando, o sea, confundiendo los términos en cuanto al tiempo que yo tengo para pagar y el término que tengo para incidentar. Entonces, bueno, con respecto a cómo se tramita el incidente, la verdad que lo dejamos ahí para información general, pero creo que es algo que establece el código y que no vamos a ahondar mayormente en eso. Y entonces nos vamos al tema de la nulidad, a pesar que lo hemos venido reiterando y siendo reiterativos en él. La nulidad, en palabras de nosotros sencillas, es la falta que puede tener un acto, una resolución en cuanto a los requisitos que debe contener para que surta los efectos jurídicos que le corresponden. Ante esta falta puede ser subsanable o puede ser insubsanable, se puede dar la nulidad del acto. Y ahí éramos donde decía que no puede haber una resolución blindada, o sea, no podíamos tener un auto que libraba mandamiento de pago que estuviera blindado contra cualquier nulidad. Tiene que ser susceptible a ser accionado a través de un incidente de nulidad si no cumple con los requisitos que le establece la ley. Y así lo hemos estado revisando. Afortunadamente, en algunos casos, para la Dirección General de Ingresos, o generalmente es subsanable. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de que la nulidad pueda estribar en la falta de idoneidad del título ejecutivo o en la, como nos ha pasado, en la inexistencia del título ejecutivo, ya eso es insubsanable. Porque si usted va a ejecutar y no tiene título ejecutivo, yo no le puedo dar permiso para que busque la pistola y mate al contribuyente. Están los dos en la sala en igualdad de condiciones, en un duelo, y usted fue desarmado. Por lo tanto, es inviable esa ejecución y obviamente ya no tiene cabida, eso tiene sus efectos, puede producir una caducidad, puede producir cosas juzgadas. En cada caso hay que examinar cuál es la consecuencia de la falta de idoneidad o de la inexistencia de un título ejecutivo. Y yo creo que el legislador fue sabio cuando hizo la reforma de la ley, por eso estableció una serie de requisitos que debe contener el artículo 1247D, porque ahí establece qué es lo que tiene que tener el auto que libra mandamiento de pago para que surta los efectos en contra del contribuyente. Y de esa manera nosotros hemos venido resolviendo el tema de las nulidades. El artículo 733 del Código Judicial establece cuáles son las causales comunes de nulidad, que son comunes a todos los procesos, que era otro de los pilares sobre los cuales apuntalamos que sí tenía que recibirse nulidades, aunque fueran denominadas como incidentes de nulidad, en los procesos, porque dice causales de nulidad comunes a todos los procesos. O sea, el proceso ejecutivo no deja de ser un proceso como tal. Entonces es susceptible a las causales de nulidad que se establecen en el Código Judicial. Dentro de esta particularidad que tiene el proceso de cobro coactivo, que tiene una regulación en el Código Fiscal y que tiene como norma supletoria todos los artículos del proceso ejecutivo hipotecario dentro del Código Judicial. Entonces, dentro de esa particularidad, claro que se contempla la posibilidad de interponer nulidades. Y así lo ha venido reiterando el tribunal en todas sus resoluciones. Inclusive, pues se establece, como lo decía, bueno, ahí se establece cómo nosotros llenamos los vacíos con respecto a lo que no esté regulado en el 1247A y 1247K. La verdad es que en muy pocas ocasiones creo que se dan situaciones que no estén encuadradas dentro de ese artículo. Yo creo que las que más se ven es cuando se refiere a peritos o medidas cautelares que no están reguladas directamente ahí, entonces sí tenemos que ir a lo que dice
el Código Judicial con respecto al depósito, a los peritajes de haberlo, los peritos depositarios de haberlos, y a cómo se desarrolla el tema de las medidas cautelares. Inclusive nosotros le hemos recomendado a los funcionarios ejecutores que separen la medida cautelar del expediente principal. ¿Por qué? Porque una vez se interpone una excepción, usted pierde competencia. Y si usted tiene la medida cautelar inmersa dentro del expediente, pierde competencia en todo el expediente, porque el expediente se va completo para el Tribunal Administrativo Tributario. Entonces, si surge una solicitud con respecto a una medida cautelar, ¿con qué la va a resolver? Si ya mandó el cuadernillo de secuestro para el Tribunal Administrativo Tributario. De hecho, el artículo 1247D establece que dentro del auto que libra mandamiento de pago se elevará a embargo el secuestro existente. Eso te dice que el secuestro debiera estar separado del expediente principal de ejecución. En conclusión, con respecto a esto, de verdad, nosotros hemos venido haciendo reformas con respecto a lo que la ley plantea de cómo se debe llevar a cabo y cómo se deben tramitar los procesos de ejecución que están a cargo de los impuestos que administra la Dirección General de Ingresos y de las demás asignaciones que a través de resoluciones le imponga la ley y que sean competencia de la Dirección de Ingresos realizar su cobro. Pero más allá de eso, lo que busca este tribunal es regular las relaciones entre la administración y el contribuyente. De manera tal que una relación que hasta ahora hemos determinado que ha sido bien disfuncional, porque tenemos una administración omnipotente, omnipresente y un contribuyente que trata de esquivarla y que siente que no tiene las garantías necesarias o no tiene a quién acudir en caso de que esté siendo víctima de algo que considere ilegal. Nuestra intención es hacer que la comunidad tributaria entienda cuál es el rol que juega el Tribunal Administrativo Tributario. Nuestra función no es recaudar. A nosotros, si las recaudaciones están bajas, si las recaudaciones no van de acuerdo al presupuesto, no nos corresponde esa función. Nuestra función es regular, somos árbitros justos. Cuando la administración tributaria tiene razón, se le concede la razón. Cuando la administración tributaria no tiene la razón, no tiene la razón. Inclusive, ordenar los procedimientos y la jurisprudencia tal cual lo establece el artículo 156 de la Ley 8 de 2010, establecer la jurisprudencia en la materia de nuestra competencia. Y eso es lo que se ha venido haciendo específicamente en el proceso de jurisdicción coactiva, que ha sido el inicio de todas las reformas que nosotros hemos venido haciendo en el Tribunal Administrativo Tributario. Ha sido un camino complejo, porque poner a dos abogados de acuerdo es complicado, pero poner a dos abogados de acuerdo y a un contador es aún más complicado todavía. Sumamente complicado. Pero se ha venido haciendo con la mejor disposición, porque el legado que esta administración del Tribunal Administrativo Tributario quiere dejar al país es continuar el trabajo que se vino haciendo. A los primeros magistrados les tocó conformar el Tribunal Administrativo Tributario. Los que siguieron, mantener al Tribunal Administrativo Tributario. Y nosotros estamos en la misión de elevar al Tribunal Administrativo Tributario al lugar que le corresponde, que tenga el respeto como superior jurisdiccional de la administración tributaria que le corresponde. De hecho, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en una resolución de marzo del año pasado, ante una duda que había en el ambiente de que si la Dirección General de Ingresos podía recurrir o no las decisiones del Tribunal Administrativo Tributario, ya eso quedó zanjado. Ya la Corte en la Sala Tercera ha dicho que no, que tal como le establece el último párrafo de la Ley 156, como lo establece el artículo 206 de la Constitución Nacional, solo es una posibilidad de accionar del contribuyente. El contribuyente, ante una decisión que considere que le es lesiva, es quien puede acudir a la Sala Tercera. Pero la Dirección General de Ingresos no puede demandar las decisiones del Tribunal Administrativo Tributario ante la Sala Tercera, lo cual tiene mucha lógica. Yo nunca he visto un juez de circuito ponerle un amparo o ponerle una acción a una decisión de un magistrado del Tribunal Superior. Si usted se fija, cuando usted ve la estructura del Código Fiscal, generalmente dice el contribuyente podrá, el contribuyente podrá, el contribuyente podrá. No dice que la Dirección General de Ingresos no tiene responsabilidad.
Y es algo importante que tenemos que tener en mente, que la Dirección General de Ingresos tiene responsabilidades en los procesos. Cuando levantan un proceso administrativo, tienen la obligación también de probar los hechos que ellos afirman a través de esa resolución administrativa. La resolución administrativa se presume legal, de eso no hay discusión. Pero cuando usted la lleva a segunda instancia, usted tiene que probar los hechos, que usted se convierte en una parte. Entonces nosotros no podemos partir, y es lo que vemos en estos procesos de jurisdicción coactiva, nosotros no podemos partir de la base de que el Estado tiene razón y usted no la tiene. Obviamente, usted interpone una excepción, usted tiene que probar los hechos de esa excepción, porque usted está afirmando hechos cuando interpone la excepción. Pero más allá de eso, cuando entramos a los procesos, ambas partes tienen responsabilidades procesales, probatorias dentro del proceso a partes iguales. Y eso es lo que nosotros, a través del procedimiento coactivo, hemos venido estableciendo, que fue nuestro primer paso hace 2 años, y a lo largo de los procesos que hemos venido desarrollando, hemos tratado de mantener un sentido justo de la norma fiscal con respecto a la administración tributaria de los contribuyentes. En estos días veíamos una estadística, y por encima de lo que la gente piensa, pues siempre y cuando no sea caer, porque ahí sí pierden bastante, pero el porcentaje de éxito de la Dirección General de Ingresos, cuando no es caer, es 64%, frente a 36% de que se le revoca. O sea, no están tan mal, pero pueden estar mejor. Los procedimientos se pueden hacer conforme a lo que establece el Código Fiscal y se pueden lograr los objetivos. Y podemos también tener la fe en el contribuyente, bueno, si me siento lesionado, puedo acudir al Tribunal Administrativo Tributario y puedo obtener justicia, y si no, me queda la vía de la Sala Tercera. Así que quedo abierto a las preguntas que bien tenga la audiencia con respecto a los temas que hemos tratado. Era con relación a cuando no se establecen los plazos de lo que se está cobrando en los procesos de jurisdicción coactiva. Muchos estados de cuenta que a mí me toca ver tienen un débito adicional, y voy a hablar del impuesto de inmueble. Llevé a actualizar a la DG ANATI, y ANATI entonces me tiró retroactivamente el impuesto de inmueble que nunca me cobró el Estado. Al principio, cuando se hacía ese análisis, ANATI te ponía un débito adicional y te detallaba ese débito a qué periodo correspondía, que tú tenías que haber pagado hace 15 años 120 y que pagaste solo 80. La nueva modalidad de los últimos año y medio es que te ponen débito adicional, $12,000, $8,000, $7,000, pero no te desglosan a qué corresponde, y por la fecha de adquisición del nuevo comprador tú asumes que hay periodos prescritos y no prescritos. Entonces hemos tratado de que la administración lo detalle para poder solicitar la prescripción del periodo que ya no me puedes cobrar, porque tú no me puedes venir a cobrar hoy lo que hace 15 años yo debía haber pagado. La ley habla de un cobro de 10 años para efectos del impuesto de inmueble. Entonces me queda la duda, porque en el débito, vuelvo y repito, no especifican. Cuando se arriesgaban a poner de qué fecha a qué fecha, uno les metía la novedad inmediatamente y entonces retrotraían, pero ahorita ya ni siquiera lo están aclarando. Igualmente he visto estados de cuenta donde un mismo débito está cargado con la misma fecha, el mismo monto, 2 veces. Entonces, cuando vas a presentar el reclamo, te dicen que que no hay nada, que eso es normal, porque eso es lo que está en el estado de cuenta. No he visto todavía ningún caso que haya pasado a coactiva, porque uno está haciendo la pelea a través de cuenta corriente. Pero ¿qué sucedería en un caso como ese? Donde yo procedo a cobrar a coactiva porque el impuesto de inmueble son $100,000 que no se pagaron, pero resulta que no está desglosado qué me podías cobrar y qué no me podías cobrar. Bueno, y lamentablemente ahí los pobres funcionarios auditores son los que cogen como decía mi mamá, los cascotazos. Porque a ellos les toca ejecutar una deuda que muchas veces no saben cuál fue la génesis o cómo surge. Ellos solo van a la fase de ejecución. Se supone que cuando ellos despliegan el estado de cuenta, eso es lo que le corresponde cobrar. Entonces el funcionario, claro, tiene que defenderse contra la excepción. En este caso, vamos exactamente a lo que conversamos. Clara, líquida, exigible de plazo vencido. Si usted excepciona y la deuda ya no es exigible, aún encontrándose el plazo vencido, porque está de plazo, es obvio que está de plazo vencido, pasaron probablemente, digamos, 15 años, pero ya no es exigible porque tiene una prescripción. Pero yo creo, para no prejuiciar, que lo lógico es interponer una excepción de prescripción, aduciendo todos esos elementos que usted manifiesta para que sean considerados por el tribunal. Obviamente,
la prescripción a una cuestión matemática. Es difícil que yo caiga en un prejuiciamiento con una cuestión matemática, porque si algo tenía 10 años para cobrarlo y lo quiero cobrar 15 años después, está prescrito. Entonces, hay un mal endémico con respecto a la relación, por eso digo una relación disfuncional entre los contribuyentes y la administración y los abogados que representan a los contribuyentes. Ahí se quedan languideciendo en la DGI. No se aplica el artículo 285, nadie lo invoca. Yo, obviamente, todo lo que están aquí saben que yo tuve un pasado como director jefe de jurídico tributario y yo me encontré proceso de 2008, de 2005. Aquí con la licenciada Iris, con el licenciado Saldaña, agarramos esas cajetas y tratamos de sacar esos procesos, de procesos que estaban prescritos, pero había que resolverlos. Entonces, en esos casos yo creo que depende del accionar de uno a través de la interposición de una excepción, aduciendo los hechos tal cual como está. O sea, si esa cuenta se generó hace 15 años, obviamente ya es sujeta de una prescripción. Ya, obviamente, se puede, porque el artículo 1185 no habla solamente de los recursos, habla de recursos, solicitudes, hay otra palabrita que se me escapa, no sé si son acciones, pero habla principalmente de solicitudes, recursos, que si no son resueltos en tiempo, pues pueden ser elevados al Tribunal Administrativo Tributario para que nosotros podamos resolver. Mire, los tiempos del tribunal, de hecho, eran muy buenos cuando nosotros llegamos. El porcentaje, porque nosotros medimos todo, era el porcentaje de efectividad, cuando digo efectividad no es que fallamos positivamente o negativamente, el porcentaje de efectividad del Tribunal Administrativo Tributario era 87%. A partir de hace 2 años lo hemos elevado al 94%, o sea, tenemos un tiempo de respuesta interesante entre 6 meses y 1 año, dependiendo del volumen de los procesos. Y obviamente nosotros también hemos trabajado en que las pruebas sean idóneas, porque cuando me traen un camión de prueba porque la DGI le hizo un alcance 0 costo, no hay humano que pueda analizar un camión de prueba. Pero entonces existe la prueba oficio. Entonces, ¿qué hago yo? Pues rechazo eso, propongo un peritaje, una inspección ocular y de manera aleatoria se revisa esa misma información que iba a abultar los pasillos de la Dirección General de Ingresos del Tribunal Administrativo Tributario y llegamos al resultado que todos queremos. Entonces, en este caso creo que depende mucho de que tiene que ir cambiando la dinámica. Fíjense, los funcionarios ejecutores nos decían siempre que siempre se ha hecho así. No, yo me declaro hoy enemigo de las cosas que siempre se han hecho así. O sea, sepan que el magistrado Rafael Brown es enemigo de las cosas que siempre se han hecho así. Si se han hecho siempre así bien, se van a seguir haciendo. Si se han hecho siempre así mal, se van a tener que dejar de hacer. Entonces, yo creo que tenemos que migrar a meternos, ojalá algún día se apruebe el Código de Procedimiento Tributario, que es una buena herramienta tanto para la administración tributaria como para los contribuyentes. Pero con lo que tenemos ahora, creo que tenemos herramientas suficientes para poder accionar y resolver este tipo de situaciones que se dan en el día a día. Yo estoy en el grupo de tributaristas del colegio donde veo a la licenciada Marta, veo a Adolfo, o sea, veo toda la problemática de todos los abogados. Obviamente, mi función no es asesorar, ahí tengo una función gremialista, pero toca accionar. Nosotros somos los que tenemos que excitar la actuación de la jurisdicción administrativa. Nosotros nos toca elevar los procesos para obtener respuesta a todas las situaciones que se dan día a día. Yo creo que esa es la base. O sea, creo que aún con lo poco que se tenga, hay las herramientas necesarias para que todas estas situaciones se puedan ir aclarando. A veces la administración tributaria se pone resistente, a veces el contribuyente se pone resistente, pero hay un tribunal que por ley tiene la última palabra con respecto a la parte administrativa como tal, por lo menos, y que agota la vía gubernativa y que va a dar una decisión. Puede que le guste, puede que no le guste, pero va a tener una decisión. Y va a poder de alguna manera tener claridad a cómo se va a resolver su controversia.